Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver un tema muy importante que no lo hemos tratado aún, pero lo vamos a hacer de tal forma que para evitar cálculos engorrosos también, vamos a dar un aproximado, no quiere decir que sea exacto, pero muchas veces es lo correcto disminuir cálculos para ser rápido, ¿no? Instalaciones pequeñas sobre todo, donde no significa demasiado riesgo, por así decirlo, o inversión, la separación de estos módulos solares, ¿verdad? La idea de tener o calcular una distancia mínima de separación es obviamente, por ejemplo, los rayos vienen así, ¿no? Y van a sombrear una parte del siguiente panel, ¿no? De la siguiente fila de paneles solares. Entonces, como algunas estructuras se pueden modificar, ¿no? Su ángulo de inclinación, por ejemplo, vamos a definir un ángulo de inclinación alfa, ¿verdad? Y vamos a definir también un parámetro eh, entre filas de paneles solares, lo vamos a llamar distancia entre filas, ¿verdad? Un DF. Ese va a ser nuestra distancia entre los paneles solares, ¿no? Entre filas de paneles solares. También vamos a definir otro parámetro que vendría a ser h, que vendría a ser la altura entre el filo del panel y el suelo, ¿verdad? También la longitud del panel solar. Entonces tenemos eh, cuatro variables, una, dos, tres y cuatro variables para este caso, ¿verdad? Entonces, generalmente las estructuras eh, pueden venir de 0 grados, o sea, con planares, 15 grados, 35 grados y 45 grados, ¿verdad? Sin embargo, hay otras que pueden ser variadas, ¿no? Entonces, definir, tener definido este parámetro o este ángulo es importante, ¿verdad? Para poder hacer los cálculos. Eh, este L vendría a ser los parámetros de los paneles solares, ¿verdad? Entonces, una vez que tenemos estos dos, ya podemos calcular esto que va a ser una incógnita, ¿verdad? Y también esta, ¿ok? Entonces tenemos el ángulo que tenemos que saberlo y la distancia de los paneles que vendría a ser las especificaciones técnicas de los paneles para poder calcular esta distancia de separación entre filas. Ahora vamos a ver un poquito más aquí de qué estamos hablando, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de separación de filas? Entonces, miremos el siguiente gráfico. Los rayos solares van a venir de esta forma, ¿ok? Van a chocar en el panel solar, algunos van a pasar al siguiente panel, pero lo que pasa es que toda esta parte, ¿ok? Toda esta parte va a estar sombreado. Por lo tanto, va a perjudicar al siguiente panel o a la siguiente fila, ¿verdad? Entonces, no ocurriría esto si es que nosotros le damos una separación adecuada a este panel, ¿no? A estos dos paneles, ¿ok? Vendría a ser una separación entre filas, una distancia entre filas de f, la hemos definido anteriormente, ¿verdad? Entonces, miren qué pasa ahora si es que damos una correcta separación, pues los rayos solares, miren, si tenemos una buena separación, ¿qué va a pasar? Pues no va a pasar nada, los rayos van a seguir incidiendo en el siguiente fila o en la siguiente fila de paneles solares, ¿verdad? Entonces, impidiendo las sombras. Eso es lo que vamos a impedir con esto, con la separación. Sombras en la siguiente fila de paneles solares. Entonces, hemos definido que tenemos un parámetro df, distancia entre filas de paneles solares, ¿verdad? En el caso que tengamos eh, esta configuración con un ángulo, ¿verdad? Con un ángulo de inclinación. Pero también podemos hacerlo en dos ángulos o a dos aguas, ¿verdad? Eh, los paneles solares. El sol obviamente se va a mover en ese movimiento, ¿verdad? Por lo tanto, miren, los paneles vamos a aprovechar cierto rango
en la tarde o en la mañana y cierto rango en la tarde o también en la mañana, ¿verdad? Tenemos optimizado un poquito más lo que es en la mañana y en la tarde, ¿verdad? Al mediodía obviamente va a ser también un poco menos, ¿verdad? Pero la idea de esto es optimizar un poquito más de energía para las horas en la mañana y las horas en el atardecer, ¿verdad? Entonces esto sirve también para eh, ciertas latitudes como el Ecuador, por ejemplo, que pueden darnos un margen mucho más grande que colocarlo obviamente entre filas con un ángulo de separación como el primer gráfico, ¿verdad? El primer gráfico. Entonces, tener ciertas variaciones nos permite aumentar la captación de energía, ¿verdad? Entonces hay que saber en qué momento puede utilizar uno o el otro, ¿verdad? O en este caso ambos, ¿no? Eh, También depende de nuestro consumo, también nuestro gráfico de demanda energética va a depender mucho porque en el primero va a cambiar obviamente la producción, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que en el primer módulo o en los primeros módulos vamos a tener un gráfico solar de la siguiente forma, así. Y en el segundo vamos a tener un gráfico solar un poquito diferente, que lo vamos a tener de la siguiente forma. Entonces, si comparamos estos dos gráficos, okay, vamos a tener un horario un poquito más extendido de generación en ambos lados, pero el pico de potencias va a disminuir, ¿verdad? Recordemos, miren aquí es un poquito menos, solamente esto se puede aplicar de repente cuando no tenemos un sistema de almacenamiento de energía para poder maximizar obviamente la aprovechación o aprovechar un poquito más lo que es la irradiancia solar, ¿verdad? Entonces tenemos que también no solo instalar los paneles solares, no solo ver la producción, sino también ver nuestra demanda de energía. Entonces nuestro gráfico de demanda de energía es muy importante para saber eh, en qué momento podemos utilizar una estructura entre filas o una estructura entre filas con dos aguas. También es muy importante analizar estos dos casos, ¿no? Pero la idea que estamos ahora es obviamente calcular esta distancia de separación aproximada, ¿ok? Vamos a decirlo así. Entonces, vamos al grano que vendría a ser calcular la distancia entre filas. Hemos definido, hemos definido la distancia entre filas de la siguiente forma. Entonces tenemos aquí 3 veces, ¿ok? La distancia del módulo o el largo del módulo inclinado por el seno del ángulo, ¿ok? El seno del ángulo que debe ser, el seno es una identidad trigonométrica, ¿verdad? Y el ángulo. Pero si no podemos saber este tipo de matemática, porque eso nos puede hacer muy engorroso, entonces simplemente vamos a tener que tener los datos del panel solar. Por ejemplo, para este ejemplo tenemos estos datos de aquí y tenemos la distancia o la medida del panel solar inclinado ya, que vendría a ser esta de aquí, ¿verdad? Que tenemos aquí que mide 105 centímetros. Y también necesitamos el ángulo de inclinación, obviamente. Ya le hemos dado un ángulo de inclinación. Tenemos definido cuál será este ángulo de inclinación óptimo. Y ya lo tenemos, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos. Pero si es que no dominamos un poquito esto del seno o los ángulos de inclinación, porque los ángulos de inclinación pueden ser muy variados, entonces lo que nosotros podemos hacer es reescribir esta fórmula de la siguiente forma. Vendría a ser 3 veces h.
¿Quién es H? Pues la distancia, miren aquí, de la punta de este panel. Ya supuestamente vamos a hacer una prueba, ¿verdad? Con el ángulo de inclinación y vamos a medirlo. Ok, vamos a hacer una prueba y vamos a medirlo, obviamente, aquí, esta distancia, ¿verdad? Entonces, esto es un ángulo trigonométrico, ¿verdad? Porque simplemente hemos añadido lo siguiente, L y el seno, que vendría a ser para calcular H en realidad. Estamos calculando H. Por eso, esta fórmula, si no tengo el ángulo o no puedo medir el ángulo, ¿verdad? Exactamente, porque a veces no puedo medirlo. Entonces simplemente voy a calcular o voy a medir con una wincha desde esta punta hasta el suelo. Todo esto de aquí. Y ya voy a poder saber multiplicar 3 veces por h, ¿verdad? Entonces simplemente es 3 veces la altura del ángulo del panel solar. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo sería si aplicamos ya la fórmula, ¿verdad? Entonces sería 3 veces, ¿ok? La longitud hemos dicho para nuestro ejemplo que es 105 centímetros. Y para este caso tenemos el ángulo, ¿verdad? Que vendría a ser el seno del ángulo, o sea, 15 grados. Ok, 15 grados. Ahora vamos a reemplazar simplemente, ¿verdad? Vamos a reemplazar ahora y vamos a multiplicar todo esto de aquí. Pueden hacerlo con una calculadora, no hay ningún problema. Entonces, siempre hay que tener cuidado con esto de aquí, seno de 15 grados, ¿verdad? En las calculadoras puede estar que nos boten números, no en ángulos, así que hay que tener, o en radiales, hay que tener un poquito de cuidado en este aspecto. Entonces, la distancia entre filas nos va a salir lo siguiente. Bueno, vamos a separar por lo menos el valor por aquí de el seno, ok, de 15 grados es igual 0.2588, ¿verdad? Y hay más, pero vamos a agarrar estos números nada más. Así que 0.2588 vendría a ser 3 por 105 por 0.2588, y esto aproximadamente nos va a dar 81 centímetros, ¿verdad? 81.5 centímetros. Ok, entonces siempre le vamos a dar un poquito más, ¿verdad? Ya está, prácticamente ya está aproximado. Ok, vamos a elegir, puede ser 81, 82, pero pueden utilizar este número también, no hay ningún problema. Ok, ya está optimizado, así que pueden utilizar esto. Entonces, muchas veces no entendemos, ¿verdad? A veces no vamos a comprender un poquito qué significa seno y esa cosa, ¿verdad? Para personas que necesitamos hacer los cálculos rápidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hemos dicho que vamos a reescribir esta fórmula de la siguiente forma, que vendría a ser que el DF vendría a ser 3 veces la altura. 3 veces, ¿verdad? La altura. ¿Cuál? Esta altura de aquí, ¿verdad? Esta altura de aquí. Y si nosotros agarramos con una wincha o vamos a medir esta altura de aquí, vamos a medir esa altura, nos vamos a dar cuenta que esto mide 27 para este ejemplo, 27 centímetros, por lo tanto vamos a reemplazar 3 por 27 y esto nos va a salir igual, nos va a salir igual a 81 centímetros. Por lo tanto, nuestra separación, ¿verdad? Esto de aquí va a ser
81 centímetros para que no afecte las sombras. ¿Ok? Obviamente cuando se oculte el sol, ya cuando el sol esté en su máximo, va a bajar más y ahí sí ya pues obviamente ya se va a ocultar, ¿no? Pero siempre tratamos de aprovechar lo máximo posible. Entonces, de estas dos formas, ¿ok?, podemos calcular la distancia entre filas, ¿no? Cualquiera de las dos es óptima, o sea que es aproximada y está con cierto grado de permisividad, ¿ok? O sea que no siempre no vamos a dar exacto por aquí, ¿verdad? Porque los cálculos siempre tienen alguna falla, entonces le hemos dado cierto grado de seguridad. Entonces pueden utilizar esta fórmula que hemos escrito aquí, ¿ok? Esta fórmula que hemos escrito aquí o esta fórmula que tenemos aquí, ¿ok? Cualquiera de las dos es lo mismo, ¿ok? Para otros cálculos ya, por ejemplo, para plantas, ¿no? Ya que tienen muchísimas filas de sistemas y que se tiene que optimizar el espacio, ya vamos a utilizar otro tipo de relaciones, otro tipo de fórmulas, ¿verdad? Por ejemplo, si tiene un sistema de seguimiento, va a ser muy diferente. Entonces, vamos a tratar de, por lo menos, tratar sin sistema de seguimiento y de esta forma. No vamos a abordarlo de esta forma para sistemas pequeños, pero para sistemas ya muchísimo más grandes, donde el espacio se tiene que optimizar bastante, o sea, se tiene que hacer un estudio un poco más riguroso, pero no quiere decir que los cálculos que hemos hecho no sirvan, sino que sirven pero para sistemas pequeños, por ejemplo, residenciales, ¿ok? Donde se utilizan pocos paneles y no es necesario hacer cálculos rigurosos, ¿no? Entonces, estos cálculos no sirven perfectamente para esos casos.